Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mirta Figueroa, soy gerente de manufacturas de la Asociación de Exportadores. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta charla el día de hoy, donde vamos a hablar de proyectos industriales, coberturas y revestimientos con aislamiento térmico, el cual está siendo organizado por ADEX y por la empresa Tupemesa. Esta tarde vamos a hablar sobre tipos de coberturas y revestimientos, así como certificaciones, proyectos y tipos de recubrimientos y pinturas. Nos acompaña para ello la arquitecta Wendy Ramírez, Product Manager de coberturas y paneles de Tupemesa. Wendy es arquitecta titulada de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Privada Antenor Orrego. Cuenta con una maestría en Dirección de la Construcción y amplia experiencia en supervisión e instalación de coberturas y revestimientos metálicos y aislantes. Esperamos sacar el máximo provecho de la información que tiene Wendy para compartirnos esta tarde y sean todos bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar aquí. Wendy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, creo que mayor presentación hemos podido tener, así que vamos avanzando con la presentación. Como les comentamos en un inicio, se les comentó, el tema de esta presentación es básicamente proyectos industriales, coberturas y revestimientos con aislamiento térmico. Los proyectos industriales en general abarcan varios tipos de instalaciones, pueden ser almacenes, pueden ser talleres, pueden ser salas de proceso, conservación. Entonces la idea es presentarles las opciones que como empresa, Tupemesa, podemos ofrecerles y acomodarnos o ajustarnos a los requerimientos que como de repente son instaladores, clientes finales o empresas manufactureras vayan a necesitar. En primera instancia, se me da un minuto, no avanza. Ok. El contenido de la presentación básicamente es tipos de coberturas y revestimientos. Hay varios tipos, todos están dentro del marco de productos o revestimientos de Aluzinc. Básicamente el Aluzinc es la materia prima, puede ser prepintado o sin pintar, y estos también pueden ser con o sin aislamiento. Si entramos al tema puntual de paneles tipo sándwich, es decir, los que tienen aislamiento, o termomuro, termotecho, que también se les conoce en el mercado local, hay varios tipos de estos. Hay paneles de poliestireno, paneles de poliuretano, paneles de polisocianurato, e incluso paneles de lana de roca. Hay varias opciones y dentro de estas opciones hay ciertas características puntuales que sí me gustaría revisar y si tuvieran alguna consulta en el camino nos la hacen saber para poder irla revisando. El uso de estos paneles va a depender bastante el uso que se le va a dar al ambiente para recomendar el panel más adecuado. Las ventajas de estos, y bueno, parte bastante importante creo yo, es los datos de Tupemesa como empresa, porque como empresa no solo somos una empresa que suministramos un producto determinado y ya, nuestro objetivo, nuestro foco en realidad es brindar una solución integral, es decir, no solo partes sueltas que forman parte o complemento de un proyecto, sino también sistemas estructurales que lo podemos mencionar de manera rápida. Como les mencioné, los paneles, básicamente la estructura de estos paneles se trabaja con Aluzinc. El Aluzinc es un material que lo podemos usar tanto en muros como en techos, es un material bastante versátil, tiene varias características. Comúnmente es conocido también, de hecho hay varias empresas que lo comercializan localmente, pero sí son importantes algunos datos puntuales, porque si bien es cierto el Aluzinc es un material bastante común, pero tiene ciertas características como por ejemplo la composición o el grado de recubrimiento que puede tener. El Aluzinc es una lámina, como podemos ver en la imagen, es una lámina bastante delgada en algunos casos, que es básicamente un alma de acero, un sustrato y luego un revestimiento en el caso lo tuviera. Pero la composición utilizada normalmente es un Aluzinc AZ150. ¿Qué quiere decir este número, estos tres últimos dígitos? Es la cantidad en gramos que tiene la lámina de acero, cantidad de gramos por metro cuadrado de la aleación. ¿Qué aleación? Aluminio, zinc y silicio en porcentaje como lo vemos ahí. 55, 43 y 1.6 más o menos. Ese número 150 son 150 gramos por metro cuadrado. Si partimos de esa premisa, va a haber un AZ120, va a haber un AZ200 probablemente, y es justamente la cantidad de esta aleación.
¿Cuál es el objetivo de tener esta aleación sobre la superficie del acero? Básicamente que tenga un mayor recubrimiento y una mejor respuesta ante efectos o agentes exteriores. Pero, ¿qué es más importante aún sobre estos 3 dígitos o sobre este numerito? Lo más importante en este caso es ver si es que el aluzinc va a estar expuesto, es decir, no va a tener ningún recubrimiento adicional, es decir, pintura, o va a tener un tratamiento posterior que es el prepintado. Si fuera un proyecto en el que no especifican un tipo de pintura especial o simplemente no especifican pintura y quieren un aluzinc AZ150, ahí sí deberíamos preocuparnos en trabajar de repente en un gramaje más alto. Podría ser AZ200. Pero si el proyecto te pide una pintura, es decir, un color específico, ya no sería tan relevante, ojo, sí es importante, pero no sería como que uno de los primeros puntos que debemos considerar que tenga un 150 o un 100 o un 200 gramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque finalmente este AZ150 va a tener un revestimiento adicional que es la pintura. Entonces, lo que va a proteger finalmente a la superficie del aluzinc es la pintura que va a tener. Y esta pintura puede ser la estándar, que es el poliéster, que es lo más común que trabajamos nosotros en el mercado local, o pinturas especiales tipo, no sé, Plastisol, Sherdur, PVDF o alguna otra. Entonces es importante tener en cuenta que cuando tú necesitas un panel o una lámina de aluzinc como revestimiento final de un proyecto, o como superficie exterior del proyecto, más que el tipo de AZ que pueda tener, es el tipo de pintura, o si va o no a tener pintura. Como les mencioné, si no tiene pintura, pues yo sí sugeriría, o en general se sugiere trabajar con un AZ con un gramaje mucho más alto, o por lo menos de 150. Si va a tener una pintura o un color específico que pide el proyecto, no sería tan relevante que trabajemos con un AZ superior a este valor, porque al final la pintura es lo que lo va a proteger. Como les mencioné, hay varios tipos de recubrimientos. Uno puede ser con coberturas o revestimientos sin aislamiento y otros que son con aislamiento. Los que son sin aislamiento son los que podemos ver en la imagen. De hecho, hay varias opciones. Pueden tener varios 4 trapecios, pueden tener 6 trapecios, pueden tener 8 trapecios. Y básicamente es la plancha de aluzinc que viene conformada y que tiene cierta cantidad de venas, como le llamamos también. Es sin aislamiento, es una lámina conformada, no es plegada, pero tiene los trapecios, no tiene esta forma trapezoidal. Y los paneles con aislamiento son los paneles que son tipo sándwich, termomuro, termotecho, o paneles termoaislantes también les conocen. ¿Cuál es la característica? Evidentemente uno los tiene en el campo y te vas a dar cuenta porque es un panel bastante más grueso que un aluzinc simple. Tiene 2 caras normalmente de acabado en aluzinc, normalmente también es prepintado, y tiene un núcleo de aislamiento que justamente es lo que le da esa característica especial, ese plus, que hace básicamente que controle la temperatura del ambiente en el que están instalados. Como les mencioné, estos paneles pueden ser de varios tipos de material aislante. No me quiero ir no me quiero adelantar con el tema de los paneles, quiero terminar con el tema de las coberturas sin aislamiento. Como les mencioné, esos también se usan en proyectos industriales. Hay proyectos en los que contemplan los 2 tipos de paneles, con aislamiento y sin aislamiento. Los que contemplan sin aislamiento básicamente utilizan este tipo de paneles, PV4, PV6 o PIT, perdón, para todo lo que son muros. ¿Por qué? Porque finalmente el muro va a estar expuesto cierta cantidad de horas determinadas a la luz solar, lo que no pasa con el techo, y normalmente ahí sí trabajan con un panel aislante tipo sándwich. No podemos generalizar, va a depender bastante del uso, de la ubicación del proyecto, de la altura del techo del proyecto, de la ubicación geográfica y de las actividades que se van a desarrollar en ese espacio. Puede ser el caso en que necesites aislar térmicamente tanto muros como techo, o de repente solo necesitas cerramiento simple tanto en muros como en techo porque, no sé, tienes ventilación cruzada, porque es un almacén que no necesita temperatura controlada de repente. Lo que sí puede pasar con una sala de procesos o un taller de repente donde sí necesitas tener temperaturas específicas en determinadas zonas. ¿Ok? Tenemos la misma solución de paneles translúcidos
en las geometrías que comercializamos, PV4, PV6 y PIT. Los PV4, los PV6 y PIT normalmente se comercializan como piezas terminadas, pero en el caso de los translúcidos sí son piezas de tamaño estándar, porque no es usual que se produzcan localmente a menos que sean de fibra de vidrio, que ese es otro material también, que puede utilizarse como elemento translúcido. Si fuera así, podrían trabajarse de manera local, y si no, sí se trabajan con piezas estándar de 11 metros 80. ¿Dónde se usan este tipo de cubiertas? Me adelanté un poquito en la presentación, y como les comenté, hay, por ejemplo, la imagen de la parte superior izquierda, es una sala, es un showroom de Derco, si no me equivoco, y aquí tenemos panel sin aislamiento tanto en muros como en techo. ¿Por qué? Porque en realidad es un salón abierto, y lo que necesitas pues es básicamente cubrirlo, tener una cubierta determinadas zonas sin trabajar con, no sé, pues aires acondicionados o equipos de refrigeración. Como cerramiento en algunas plantas industriales, como les menciono, la opción es común, es usual, trabajar con planchas o PV4 en cerramiento, sin aislamiento obviamente, el panel PV4 es chapa sola, y con el techo sí con algún material aislante o panel tipo sándwich. Y en la imagen inferior están los almacenes de Megacentro, que es uno de nuestros clientes actualmente. Y ahí también trabajamos con panel PIT en fachada y con PV4 en el techo. Y ahora sí entramos a los paneles con aislamiento térmico. Estos paneles con aislamiento térmico son los robustos, los más gruesitos, y pueden trabajarse tanto en muro como en techo. La opción de paneles de aislamiento que manejamos localmente, en general en el mercado peruano, es bastante diversa. Tenemos paneles de poliestireno, que básicamente es el Tecnopor, tenemos paneles de poliuretano y tenemos paneles de poliisocianurato. Estas tres opciones se producen localmente. Además, hay una cuarta opción que les mencioné al inicio de la presentación, que son los paneles de lana de roca, que normalmente no se producen de manera local y son importados. Ahora, en la línea de paneles de Tupemesa separamos dos tipos de paneles. Los que vienen con el prefijo cover, que son paneles para techo, es decir, que vienen con estos trapecios que vemos en la parte superior y que justamente nos aseguran que hay un buen encaje, un buen traslape, y por ende reducir las probabilidades de filtraciones. Tenemos paneles cover L804, que básicamente son, por el último número, es la cantidad de trapecios, es decir, 4 trapecios, y los paneles cover L806, que son con 6 trapecios. Todo lo que es cover, como les menciono, es en techo, se usa normalmente para techo, y todo lo que viene con el prefijo ISO es para muros. ¿Por qué? Por el tipo de empalme. No sé si se llega a apreciar en la imagen, pero es un empalme o un encuentro machembrado. Este encuentro utilizado en un techo no es seguro para reducir las filtraciones, por ende se usa normalmente en muros. Ahora, el panel cover puedes usarlo tanto en muro como en techo. En realidad ya más es por un tema de acabado, de diseño, de concepción del proyecto. Hay una línea especial también de paneles que son con fijación oculta, que son la línea ISO Wall, que puede ser en PUR o en PIR. Y bueno, también tenemos soluciones cover, que como les mencioné, cover es para techo, usualmente se usa en techo, pero esta letra que lo precede justamente indica que es un tipo de panel que, a diferencia de los otros tipo sándwich que tienen aluzinc por ambos lados, esta solución de panel cover tiene aluzinc en la parte superior, que son los trapecios, y en la cara inferior tiene un foil de polipropileno. ¿Qué ventajas o qué beneficios te da este tipo de panel puntual? Primero, te reduce el peso por metro cuadrado de panel. ¿Por qué? Porque estás retirando básicamente una lámina de acero en un panel. Estás reemplazándolo por un foil que es bastante delgado, es mucho más ligero, y eso hace que el panel sea más ligero en peso y por ende menos costoso, el precio es menor. ¿Cuándo puedes utilizar esto? Cuando el proyecto no necesita un acabado completamente liso en la cara interior, o cuando el proyecto contempla un cielo raso, es decir, vas a tener cubierto finalmente el panel y no vas a ver la cara interior. Y también hay soluciones alternativas que pueden trabajar este panel instalado de manera inversa.
con el sistema DEC, bastante conocido como sistema DEC, y se utiliza cuando el proyecto contempla pendientes de 2 o 3% en la cobertura, que son bastantes los casos en los que solicitan esa pendiente mínima. Ahora, aprovechando que estamos hablando de pendiente, también les quería comentar que las pendientes recomendadas como mínimo en la costa del Perú es 5%. Si hablamos de sierra, ya vamos subiendo la pendiente a un 10, un 12, un 15%, y si vamos a selva no deberíamos bajar del 15%. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de precipitaciones necesitas una superficie que justamente te ayude a evacuar toda la cantidad de agua que va a caer. Si tú tienes una pendiente menor, vas a tener algún problema en algún momento porque le falta mantenimiento, porque de repente no se instaló bien, y el agua puede llegar a pasar este panel, y lo ideal no es eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta siempre las pendientes recomendadas. Ahora, otro punto importante que les quiero mencionar es que de estos tipos de aislamiento, Tupemesa produce localmente paneles con poliestireno, paneles con poliuretano y paneles con polisocianurato. Todos producidos de manera local. Cada material aislante o cada tipo de aislamiento tiene una línea dedicada de producción. Tenemos una capacidad instalada bastante elevada a comparación de otras empresas locales. Y otra cosa importante también es que manejamos una línea de producción continua, y por ende controlamos bastante bien la calidad de nuestros productos. Para ir más a detalle, como les mencioné, los paneles con aislamiento de poliestireno o POL o Tecnopor, como se conocen normalmente, podemos tener los ISOPOL, que son básicamente paneles de muro, los COVERPOL, paneles de techo, y los E-COVERPOL, que también son paneles de techo. El acabado puede ser en Zinc-Alum, como les mencioné, puede ser un Zinc-Alum sin pintar, que usualmente se conoce en el mercado como Zinc-Alum AFP, si no me equivoco, Zinc-Alum Anti-Fingerprint, que es el que no tiene pintura. Tenemos con terminación de prepintado, es decir, Zinc-Alum PP, con un recubrimiento de pintura, y también hay la opción de trabajar con Aluzinc, con terminaciones especiales, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente se trabaja con pinturas especiales, que las vamos a ver más adelante. Es decir, pinturas que pueden resistir los rayos UV, que pueden resistir la intemperie, estar en ambientes bastante agresivos, que son bastante agresivos con el acero, como por ejemplo almacenes de minerales, o de repente que estén bastante cerca al mar. La brisa también es lo que deteriora bastante rápido el Aluzinc, y a eso le llamamos nosotros terminaciones especiales. Ahora, los paneles tipo sándwich tienen dos características principales. El espesor del panel como tal, es decir, cuán grueso puede ser, y el espesor del Aluzinc que va en cada una de las caras. Cuando nos solicitan, a veces pasa mucho que nos dicen, quiero un panel aislante de 0,5, así, 0,5 milímetros, y no precisan el espesor del panel. Entonces es importante tener esos dos datos como necesarios para poderles hacer una propuesta económica, o en todo caso hacerles una recomendación, dependiendo de lo que necesite el proyecto. El espesor de las caras de Aluzinc normalmente es 0,5 milímetros de espesor en ambos lados, prepintado, pero como les mencioné, nosotros lo producimos localmente. Podemos hacer una variación en espesor de esta plancha, es decir, puede ser 0,4 milímetros en un lado, 0,5 milímetros en el otro, o 0,404, o 0,505, o incluso 0,606 también. Estamos hablando, ojo, del espesor del Aluzinc. Y además tenemos el espesor de la aislación o del aislamiento, que puede ser, en el caso del poliestireno, como lo mencionamos ahí, puede ser 50 milímetros, 75, 100 e incluso hasta 250. A mayor espesor, mayor capacidad de aislamiento térmico, y por ende el uso de paneles, por ejemplo, bastante más gruesos, es decir, 250 milímetros, 200 o 250, se usan para cámaras de congelados o temperaturas inferiores a los 0 grados. Estos paneles, todos los paneles sándwich, todos, no solo de nuestra marca, sino en general, los que son tipo sándwich, son rectos, no se pueden curvar, a menos que se haga una solución faceteada, es decir, vayas con líneas rectas de panel, vayas generando una curva.
pero el panel como tal, como sándwich, con aluzinc por ambos lados, no se puede curvar. ¿Dónde usas el panel isopor? En revestimientos verticales o también como cielos rasos o en las cámaras de refrigeración, conservación o congelado. El material poliestireno, indistinto al tipo de panel, isopor, coverpol o e-coverpol, no tienen una resistencia al fuego adecuada. Es decir, como todos sabemos, el tecnopor, si tú lo expones al fuego, se va a consumir rápidamente e incluso llega a emanar algún tipo de humo. No es lo más recomendable. De hecho, hay proyectos que cuando se están desarrollando trabajan ya de la mano con empresas aseguradoras, y estas empresas aseguradoras en algunos casos evitan utilizar este material como poliestireno en el proyecto como tal. No todas, obviamente, hay varios proyectos que estamos atendiendo que se atienden actualmente con este tipo de material, pero sí es bueno siempre mencionarlo, no tiene ninguna resistencia al fuego. Lo mismo pasa con los paneles Coverpol, como les mencioné, pueden tener todas estas tres opciones, sin calum sin pintar, sin calum prepintado o con terminaciones especiales, que básicamente es la pintura especial. En el caso de los paneles de techos, la chapa superior, le llamamos también, o el aluzinc superior es de 0.5 y el aluzinc inferior, es decir, la cara que va hacia adentro del recinto, es de 0.4. Eso es el estándar. Igual podemos hacer la misma variación, ¿no? 0404, 0505, dependiendo de lo que el proyecto requiera. Ahora, ¿por qué se harían esos cambios? Como les mencioné, para bajarle el peso por metro cuadrado del panel y para reducir el precio de repente. Puedes bajar el espesor del acero simplemente porque necesitas paneles bastante cortos, y el tema estructural no es relevante porque ya tienes una estructura portante bastante robusta, entonces no necesitas trabajar con un espesor de acero sobredimensionado. En cuanto a los paneles de poliuretano, como les mencioné, tenemos una línea de producción continua en nuestra planta, tenemos un avance de 1.800 a 2.000 metros cuadrados, metros lineales diarios de producción. Eso estoy hablando de un turno simple. Han habido casos en los que hemos podido correr con 3 turnos, es decir, 24 horas sin parar. La terminación, la misma opción que hemos visto anteriormente, puede ser sin calum, sin pintar, prepintado o con pintura de acabado especial. En los espesores de la aluzinc, nuevamente podemos hacer el mix que se necesite. Normalmente en muros es 0505, podemos variarlo a 0404, 0504, eso depende bastante de lo que el cliente requiera. Sí hacemos la recomendación que cuando trabajan con paneles bastante largos, es decir, de más de 7 u 8 metros de largo, sí deberíamos ir con 0505, que es el estándar. Porque a mayor longitud, más peso, más probabilidad de que el panel pueda quebrarse al momento de hacer una manipulación no recomendada. Nuevamente, estos paneles tipo sándwich son rectos, no pueden ser curvados, y se utiliza tanto en muros, en techos, cielo raso, y aquí tenemos la opción del panel ISOWALL que les mencioné. Este panel ISOWALL tiene el acabado o el empalme oculto, a diferencia de los paneles, por ejemplo, Isopur, que el encuentro es machimbrado, y por ende, para fijar el panel necesitas perforarlo o atravesarlo con un tornillo, y vas a ver la cabeza del tornillo de uno de los lados, ¿no? En cambio, el que es ISOWALL, o el que tiene el nombre ISOWALL, tiene una fijación oculta y queda mucho más bonito a la vista, ¿no? Es más estético. Y finalmente, los paneles de producción local que tenemos también son los paneles PIR. Y la espuma PIR es un tipo de poliuretano que básicamente tiene la misma densidad, que es 40 kilos por metro cúbico. El PUR y el PIR tienen esa densidad, 40 kilos por metro cúbico, a diferencia del POL o el tecnopor o el poliestireno, que tienen 20 kilos por metro cúbico. Siempre hay un más menos 2 de tolerancia. Esta línea PIR, esta línea de producción PIR, fue certificada hace poco. De hecho, ha sido en mayo, si no me equivoco, que hemos recibido el sello y la aprobación de FM. FM es una entidad internacional que valida los procesos de producción de determinados productos involucrados en un proyecto de construcción. Este sello FM nos hace trabajar con paneles bastante buenos a nivel internacional. Tenemos este sello que lo que nos permite es tener
un mejor comportamiento de la espuma como tal frente al fuego. Tenemos un proceso de producción bastante amigable con el medio ambiente que también es validado. Y lo más importante es que somos los únicos que los tenemos en el Perú y estamos a la altura de estándares de calidad en este tipo de productos de paneles básicamente de Europa o de algunas otras partes de Sudamérica. Este sello es bastante importante también porque algunas empresas aseguradoras, y me parece que lo tengo más adelante, algunas empresas aseguradoras piden trabajar con material testeado o validado por la FM, que en este caso serían los paneles PIR. La solución de paneles PIR los tenemos en muros, que básicamente es ISO-PIR, en techos, que son la línea de paneles cover, y en muros con fijación oculta, que son los paneles ISO-wall. Esto es lo que les mencionaba, el sello de FM. Reduce drásticamente las primas, los seguros y costos de construcción. ¿Por qué? Porque ya con este sello tienes la seguridad de que en caso se dé algún tipo de estos siniestros, básicamente de incendios, el producto se va a comportar de manera adecuada y te va a permitir resistir mucho más. Es un material que es retardante al fuego. La línea de producción con los que trabajamos, tanto los paneles PUR como PIR, están fabricados con el ciclisopentano, que es un agente espumante que ofrece un buen comportamiento, y además los agentes espumantes con los que se trabaja este tipo de espuma no agreden a la capa de ozono, no agreden al medio ambiente, entonces eso también nos da un punto más por ser una línea cero agresiva con el medio ambiente. Luego tenemos los tipos de pintura o de recubrimiento. El estándar de pintura en planchas de aluzinc, sea con aislamiento o sin aislamiento, es el poliéster. Cuando hablamos de planchas prepintadas, todas son estándar, todas son con pintura poliéster, es decir, tiene la pintura de 25 micras en la parte superior y una pintura base en la cara interior, que en nuestro caso es siempre una base gris, o en la mayoría de veces es una base gris, y la parte superior es la pintura poliéster líquido de 25 micras. Hay otras opciones o recubrimientos especiales que les mencioné en un inicio también, que por ejemplo tenemos el plastisol, que es una pintura un poco más gruesa, con un micraje mayor, que se utiliza normalmente en ambientes costeros. Es decir, proyectos que están expuestos bastante cerca a la brisa marina y que es lo que finalmente agrede al acero, en cualquiera de sus presentaciones en realidad. Otro tipo de pintura o recubrimiento especial que se conoce en el mercado es la pintura del tipo PVDF o PVDF, que es para ambientes que son agresivos, como un costero, pero que tienen además una incidencia bastante alta de radiación solar. ¿Qué es lo que pasa con los productos que están expuestos con una radiación solar bastante elevada? Que básicamente en cuestión de, podría decirse, semanas o meses, el color se va atenuando, vas perdiendo el color y justamente se va produciendo ese efecto de tiza, que se va blanqueando. Lo ideal en proyectos que están ubicados en un ambiente o en una zona donde tiene una incidencia de radiación solar alta es trabajar con una pintura especial, tipo la PVDF. Ahora, también hay otra pintura que te da las dos soluciones. Los beneficios de un plastisol con los beneficios de un PVDF, y estos dos se hacen uno solo y se complementan y se trabajan o se trabaja bajo el nombre de la pintura Sherdur. Esta pintura Sherdur funciona bien para ambientes costeros y para ambientes agresivos que no necesariamente están frente al mar, proyectos que están ubicados frente al mar, de repente proyectos que están ubicados en zonas industriales, donde hay bastantes componentes que pueden agredir al acero, o de repente ambientes, almacenes mineros. Puede ser que haya presencia de ácido sulfúrico, que el ácido sulfúrico en menor porcentaje es bastante agresivo con el acero. Entonces, para tener estos dos beneficios de dos pinturas distintas, se unificó y se trabaja bajo la opción de Sherdur. Es una solución que nosotros damos de manera directa. ¿Por qué? Porque Sherdur es una pintura con la que trabaja Sherwin-Williams, que es el operador de la planta de pintura en nuestra planta ubicada en Cintalc, en Chile. Entonces es una opción bastante interesante. Tiene un precio también, obviamente las pinturas especiales tienen un precio más alto frente a un poliéster, pero en comparación, en general, Sherdur tiene un buen comportamiento y un buen precio frente a estas dos.
Este es un resumen, básicamente, de los tipos de pintura con los que trabajamos. Para darles un ejemplo, nosotros estamos ubicados en Lurín, a la altura del puente Arica, hacia la zona industrial, no hacia la playa, y acá en nuestra planta trabajamos con pintura poliéster estándar. No tenemos una pintura especial en nuestra planta, ni en oficinas, ni en nuestras líneas de producción, en nuestras naves de producción, pero sí es bastante importante manejar un estándar o un plan de mantenimiento bastante comprometido, porque si bien es cierto, el proyecto en general, no hablo de nuestra planta, pero en general, un proyecto que está ubicado en una zona donde es agresivo con el acero, recomendamos no solo trabajar con una pintura especial y nos olvidamos y no hacemos mantenimiento, no. Lo ideal es trabajar con una pintura recomendada y además complementarlo con un mantenimiento preventivo o correctivo según sea el caso. En nuestro caso, en nuestra planta no tenemos un recubrimiento especial de la pintura, pero nos dura bastante porque se maneja un mantenimiento bastante controlado. Entonces esas son cosas que van siempre de la mano, o incluso podríamos trabajar con una pintura normal, dependiendo del proyecto, pero ajustar los periodos de mantenimiento, pero de un mantenimiento adecuado, no un mantenimiento que no se confunda con limpieza simple, porque mantenimiento es revisión de sellos, revisión de los bordes de los accesorios, limpieza de canaletas, revisión de tornillos, todo ese tipo de detalles tiene que estar involucrado en un proceso de mantenimiento. Y este es un resumen del tipo de pintura que podemos recomendar. Como les mencioné, proyectos en condición normal se trabaja con poliéster sin problema, y cuando hablamos de un proyecto en condiciones especiales, sea por la ubicación que está cerca al mar, o sea porque el proyecto está ubicado en una zona industrial o está expuesto a determinados productos minerales, y podríamos ir a ojos cerrados con un tipo de pintura Sherwood. Estas pinturas, y eso es para que lo tengamos bastante claro, todas las pinturas con las que se trabajan este tipo de paneles están sometidos a algunos ensayos, las bobinas con las que se conforman los paneles. El ensayo más conocido, creo, a menos que me mencionen que tenemos algún otro, el más conocido o más común es el de la niebla salina, que básicamente lo que se hace es cortar una probeta pequeña, se hace unas marcas, como vemos en imagen, y se meten a una cámara donde simula la exposición de este acero a determinadas horas de niebla, de humedad, y esto hace que el panel o que la plancha en general se comporte de determinada forma. Depende del tipo de pintura, depende de las horas en las que esté expuesto, va a tener un grado de daño, de degradación. Depende bastante del espesor de la pintura, del tipo de pintura, pero sí es importante mencionar que una cámara de niebla salina o el ensayo de 1000 horas, que es lo que se escucha bastante en proyectos o en especificaciones, no es que 1000 horas equivalga a 10 años o a 20 años o a 25 años, no. 1000 horas no tiene una correspondencia exacta en cantidad de años, porque va a depender bastante de las condiciones y nuevamente, ¿no?, del mantenimiento, del proceso de instalación, de las condiciones del proyecto como tal. Pero sí es una variable que hasta ahora se sigue pidiendo, ¿no? Ya hablamos sobre los tipos de pintura. Ahora sí quiero entrar a detalle rápidamente sobre los colores de la pintura. Los colores en el acero se trabajan bajo la codificación RAL, que es una codificación alemana. Actualmente hay muchos colores con esta codificación y vienen en varias gamas: amarillos, púrpuras, grises, y el primer número es el que determina la familia o la gama en la que va a estar el color. Normalmente se trabajan con colores, o mejor dicho, trabajamos con colores estándar o colores de línea, que básicamente son 5, pero si el proyecto requiere algún color especial, lo podemos desarrollar. Como les mencioné, tenemos una planta de pintura en cinta, que es una empresa hermana del grupo también. Y los colores estándar con los que nosotros trabajamos, básicamente, como les mencioné, son 5, que es el blanco, gris, rojo, verde y azul. Cada uno tiene sus 4 dígitos de RAL: blanco 9003, gris 7040, verde 6002, y así rojo 3009, por ejemplo, y el azul 5009. Todo ese color hacia afuera, es decir, de la cara externa. La cara interior siempre se trabaja con una pintura base, a menos que el proyecto quiera una pintura del mismo espesor o de un color especial.
que ahí sí tendría que trabajarse con un pedido especial para pintar una bobina por ambas caras, que no es lo usual. Si ya pasamos el tema de los paneles, del uso, de las características, básicamente como materia prima primordial en la conformación de estos paneles, ahora pasamos al uso de los paneles con aislamiento térmico. Como les mencioné en un inicio, la opción o el uso de este tipo de paneles es diversa. Nosotros lo podemos usar solo como el techo de nuestra nave, lo podemos usar como muros y techo de la misma nave, lo podemos usar como divisiones interiores, lo podemos usar en proyectos tipo de oficinas, de repente establecimientos de salud, comedores, dormitorios, también se pueden utilizar salas de refrigeración, salas de proceso o cámaras de congelado también podrían utilizarse. Esto, por ejemplo, es una planta. Nuestros clientes son en su mayoría empresas que hacen instalación de proyectos de frío. Entonces estamos trabajando siempre bastante de la mano con ellos o con clientes finales que están básicamente en el rubro de industria o de industria. Estos son cámaras de refrigeración, si no me equivoco, con todos los componentes. Ahora, como Tupemesa, lo que hacemos es suministrar los paneles. Como les menciono, la mayor parte de nuestros clientes son instaladores y ellos mismos habilitan y complementan la solución de paneles con puertas, con equipos de refrigeración, con zócalos y demás equipos necesarios en una nave o en un proyecto de este tipo. Nosotros no suministramos, no hacemos la instalación de los paneles tampoco, lo que hacemos es dar un soporte previo, un soporte técnico previo a una venta, es decir, podemos trabajar modulaciones, podemos trabajar metrados, podemos hacer recomendaciones incluso, pero siempre es bueno ir de la mano con el instalador, dependiendo de quién sea la persona que nos pida o la entidad que nos pida el soporte técnico. Podemos darle soporte técnico a un cliente final, que también lo hacemos. Podemos darle el soporte técnico a una empresa constructora o a un instalador, pero el instalador de hecho es la persona que más se mueve con este tipo de materiales y lo conoce mejor que nosotros. Entonces la idea es ir siempre de la mano y darles esa seguridad como empresa de nuestra capacidad instalada, de la calidad de los productos y de las opciones en las que tenemos en el mercado actualmente, ¿no? Tenemos algunas restricciones, por ejemplo, en longitud de paneles. Podemos hacer paneles, lo ideal es que no sean longitudes menores a 2 metros y que no sean mayores a 12 metros porque 12 metros es la longitud máxima que puedes trasladar de manera más adecuada los paneles en carretera. Han habido casos en los que hemos podido producir y suministrar paneles de hasta 14 metros 40, si no me equivoco, pero sí implica un procedimiento un poco más complejo. Internamente hay que liberar espacios, trabajar con 2 o 3 montacargas en paralelo, y por el lado del cliente también es bastante complicado porque tiene que mover paneles bastante grandes. Si se llegara a cargar de manera inadecuada, pues se podría quebrar un panel de 14 metros. Tienes 14 metros perdidos, básicamente. Entonces no es lo más recomendable. Lo podemos hacer previa coordinación, sí. Incluso en la línea de poliuretano y poliisocianurato podemos hacer paneles hasta de 15 metros. Pero sí hay que evaluar los pros y los contras de ese tipo de soluciones, ¿no? A veces son bastante complejas. Nuestros paneles no solo se trabajan interna para cámaras autoportantes, sino también para naves un poco más grandes e incluso proyectos que tienen como estructura los racks que estamos viendo en la imagen. También se complementan, también son parte de ese tipo de soluciones. Este, por ejemplo, es un campamento que se trabajó para la línea amarilla. Es un comedor. Y trabajamos con paneles aislantes en muros y paneles aislantes en techo. Lo interesante de este proyecto, además de la limpieza que se ve interiormente como acabado, es que nosotros complementamos esta solución con un sistema estructural que manejamos, que es el sistema TUBE, que es lo que vemos en esta foto de acá, en la foto del lado izquierdo. Son pórticos, que básicamente son estructuras tubulares, y las correas, que son los que soportan los paneles de techo. Toda esa estructura y los paneles fueron suministrados por Tupemesa. Como les mencioné nuevamente, como Tupemesa lo que hacemos es ofrecer las soluciones
ofrecer los productos. No llegamos a hacer la instalación, pero sí podemos hacer un seguimiento al proceso de instalación, podemos capacitar al personal para que haga la instalación y podemos trabajar de manera conjunta supervisando, no ofreciendo el servicio de montaje. Ese es otro proyecto también, este es un almacén, si no me equivoco, y también se trabajó nuevamente con el sistema TUBES, que es el sistema estructural que manejamos, y paneles, en este caso son paneles PV6 sin aislamiento, cubiertas sin aislamiento térmico, tanto en muro como en techo. Y aquí están conversando muy bien los translúcidos, que son los que tenemos acá para trabajar una iluminación natural, con los paneles opacos, que es un PV6 de alusión. Este sistema TUBES, como lo podemos ver acá, puede partir desde el nivel 0, desde la losa terminada. Se puede complementar con muros ya existentes. En este caso tenemos muros de ladrillo en la parte perimetral y la solución de TUBES está dentro de estos muros. Y también, no se ve muy bien, pero podemos trabajar con la solución de TUBES en unos dados o columnas. Esa columna puede ser, no sé, de 50 centímetros, puede ser de 1,20 m para asegurarnos que los montacargas o los equipos de transporte no dañen la estructura por si ese fuera el riesgo. También podemos trabajar a determinada altura o desde el nivel 0. Las ventajas de trabajar con nosotros, y esto básicamente ya para ir dándole fin a la presentación. Primero, que trabajamos con nuestra línea de producción es continua, es decir, se reduce drásticamente la probabilidad de que haya alguna falla de calidad en los paneles, porque es muy distinto producir en una línea continua, donde ingresa en el extremo o donde inicia esta línea continua, se montan las bobinas, entra un proceso de conformado, de inyectado, de recorte, de curado y luego de embalado. Y al final de la línea ya salen los paneles, como vemos en esta imagen a la derecha, ya empacados, con los tacos de poliestireno o de Tecnopor, listos para ser cargados y subidos al camión. O guardados en una zona de almacenaje. Nuestros controles de calidad son en cada turno, bastantes controles en todo el proceso de producción, y los tenemos todos validados. Es más, hay lotes de productos que hemos llegado a pedir la certificación de la SGS, de proyectos en los que nos piden algún tipo de certificación. Lo hacemos a través de una empresa certificadora externa, cuando se requiere. Tenemos el soporte técnico de preventa, como les mencioné. El objetivo del soporte técnico, más allá evidentemente de concretar una venta de manera posterior, es justamente educar al mercado, mostrarle las opciones que hay, los pros y contras de utilizar determinado tipo de producto, y que hay variedad, hay opciones que podemos trabajar, podemos hacer mix de productos, podemos hacer no solo entre paneles, sino también entre sistemas estructurales, como los que les mencioné anteriormente, que es el tubo. Tenemos, bueno, la incorporación del sistema cicloisopentano en la línea de producción continua de los paneles PUR-PIR, que es justamente la implementación de un agente espumante que no deteriora la capa de ozono, y que es bastante importante mencionar. Como les mencioné en un inicio, no muy a detalle, pero nosotros somos una empresa peruana de más de 55 años en el mercado. A lo largo de estos 55 años, si bien es cierto, empezamos como una empresa netamente de comercialización y venta de tubos. A la fecha hemos diversificado nuestras líneas de negocio. Tenemos varias líneas de negocio. Cada línea de negocio tiene un jefe de producto que es el soporte técnico netamente, y luego un equipo comercial que nos soporta como tal. Si no se tiene muy claro de repente la definición de algún proyecto o quieren evaluar algunas opciones, nosotros lo podemos trabajar de manera conjunta, cruzando líneas de negocio en algún momento y dándole la solución integral al cliente. Una opción más para que esta sea evaluada. Las líneas de negocio que manejamos como Tupemesa son paneles aislantes, coberturas y revestimientos, que es básicamente lo que hemos visto hoy día. Servicio de galvanizado por inmersión, tubos metálicos, barras, perfiles estructurales. Estamos hablando de canales C, canales U, perfiles Z, techos metálicos, perfiles para drywall e incluso placa colaborante, que recién este año lo estamos sacando.
En infraestructura vial tenemos alcantarillas, barreras certificadas, las barreras camineras. En energía tenemos paneles fotovoltaicos y también la estructura de estos paneles fotovoltaicos. Tenemos línea agrícola, soluciones constructivas, que es donde me quería enfocar, que son básicamente los galpones tubes o el sistema constructivo tubes que les mencioné, y además, de manera paralela, está el sistema estructural steel frame con la base de metalcon, que básicamente es la perfilería que se usa comúnmente para drywall, pero ya con calibres mayores y secciones mayores que justamente permiten hacer una edificación completa, una casa de 2 pisos, por ejemplo, con perfilería que se utiliza normalmente para el sistema Drive. Tenemos nuevos productos, siempre vamos innovando y sacando nuevas soluciones. Y como les mencioné nuevamente, la idea es darles una solución, darles alternativas y que conozcan las opciones que manejamos de manera local como una empresa peruana. Y creo que hemos terminado ya, yo no sé si tenemos alguna consulta. Aló. Aló. Hola, sí, estoy viendo algunas preguntas. ¿Rubén? Sí. Sí, no, bueno, la pregunta la iba a hacer directamente. Yo represento a un grupo de MIPES, somos de Lima Norte, ¿no? MIPES del sector confecciones. Y justo hay hasta 2 MIPES que están con proyectos de, digamos, de armar el taller en la azotea, ¿no? Más o menos de un área de 90 o 100 metros más o menos de eh, casi como galpones, así como los que ha presentado en las fotografías, o sea, porque para confecciones se necesita que esté libre de columnas. ¿Sí? Claro, una planta libre. Ajá, la pregunta es, ¿se puede hacer esto a través de vuestra empresa o necesitamos llegar primero a uno que ensamble, como usted decía inicialmente? ¿Cómo podemos contactar? Rubén, ¿me puedes confirmar las dimensiones del área que necesitas trabajar? Sí, bueno, del que conozco, del que he visto en el área, sí, es más o menos unos 25 de largo por unos 14 de ancho más o menos, o más o Ujú. menos. Nosotros podemos trabajar y hacer un prediseño de esta estructura. Entiendo que tienes la losa libre, ¿correcto? Correcto. Ujú. Podemos hacer un prediseño con los datos básicos que se necesitan para hacer un cálculo inicial, que primero sería la ubicación del proyecto. Segundo, la altura mínima que necesitas, o altura de hombro que le llamamos nosotros, que es la altura de la pendiente, la menor, esa es la Ujú. altura de hombro. La altura, la distancia o la luz, la separación que tienes de frente de tu proyecto o de tu área, y el fondo, que es lo que ya nos has dado. Con eso podríamos hacer una primera propuesta netamente a nivel de prediseño. Cuando ya se va afinando, de repente podríamos trabajar, yo no sé si tú cuentas con un ingeniero estructural, con una empresa que ya te está haciendo algún soporte de repente desde el análisis de suelos o algo así, y con ellos podemos trabajar de la mano justamente para afinar ese diseño y poder soltar un número referencial. Ahora, como les mencioné, nosotros no hacemos el montaje, pero la mayoría de nuestros clientes son justamente instaladores, entonces la idea es darte una terna de repente para que tú evalúes directamente con ellos el tema de montaje como tal del proyecto. Pero para que evalúes un presupuesto estimado, podemos trabajarlo, podemos darte el soporte que necesitas y las opciones. Ok, Wendy, muchísimas gracias. El correo que aparece en la pantalla es el Es mi correo a quien correo. podemos Correcto, es referir. mi correo y mi número de teléfono, cualquier consulta.
Yo manejo la línea de paneles y también la línea del sistema estructural tubes. Entonces podemos hacer las dos soluciones, las dos líneas de negocio y aterrizar en una propuesta integral. Te agradezco. Gracias. A ti, muchas gracias. Wendy, amplía tu presentación para que vean tu correo y tu teléfono. Ya. Estaba leyendo una consulta en la que me dicen si se puede usar paneles con aislamiento para paredes en laboratorios o planta de cosméticos. Se puede utilizar, de hecho, tenemos experiencia en proyectos, en laboratorios, no recuerdo si en planta de cosméticos, pero en laboratorios sí hemos suministrado y se han instalado paneles aislantes. Va a depender bastante de las condiciones o de las características que te pidan para esos laboratorios, dependiendo del uso, del tipo de actividades dentro de un laboratorio mismo que se vayan a realizar, porque en algunos casos te piden que sean 100% lisos completamente, o te piden que puedan ser, no sé, desinfectados con determinado producto, qué sé yo, de repente estoy exagerando. Sé que te piden zócalos sanitarios también. En algunos casos los mismos paneles están dentro de la losa o dentro del muro perimetral. Entonces sí se pueden utilizar, sí los hemos llegado a usar, pero insisto, sería bueno saber qué condiciones o consideraciones básicas te piden para certificar un laboratorio. Yo no sé si los laboratorios se certifican dependiendo del tipo de laboratorio que sea, pero sí, en resumen, sí se pueden utilizar esos paneles. Es más, en algún momento hemos podido suministrar paneles también completamente lisos. Sí se podría. Depende de la temperatura o del requerimiento del cliente, ver si es que vamos con poliestireno o poliuretano. Por ejemplo, si trabajamos con paneles de poliestireno y quieres llegar a una temperatura, no sé, por darte un ejemplo, de 4 grados, una temperatura positiva de 4 grados, de repente deberías ir con un panel de poliestireno de 100 milímetros de espesor o 10 centímetros, ¿no? O de repente 120, 150. Si quieres llegar a la misma temperatura, podemos hacerla con un panel de poliuretano de repente de 80 milímetros de espesor. Es decir, le estás robando menos área a tu ambiente porque estás yendo con un espesor más delgado. Entonces Perfecto. sí se puede. Tenemos otra pregunta de Pedro. Nos indican, es una nave con paredes y coberturas de TR4. ¿Qué temperatura alcanza en el verano? Ya, eso depende bastante primero de la ubicación del proyecto, segundo de la altura del techo. Es distinto, la percepción o la temperatura es distinta para un techo que, no sé, tiene 4 metros de altura frente a un techo que tiene 5 metros, 7 metros, depende bastante del ambiente. Yo me imagino que están yendo con que es básicamente para un almacén o algo así donde no necesitas una temperatura controlada. Si ese fuera el caso, necesitas ver si tienes ventanas, si tienes ventilación cruzada. Normalmente cuando tienes una nave o un taller o un almacén solo con PV4, nuestra solución es PV4, no TR4. En general es básicamente lo mismo, 4 trapecios y 1 metro de ancho útil. Revisamos bastante si tienes ventanas, la ubicación de estas ventanas, si son ventanas altas, si tienes una ventana corrida tipo teatina, porque por densidad el aire caliente va a subir, y la idea es que arriba tengas espacio suficiente como para que el aire pueda circular. Si tú tienes una nave completamente cerrada, solo con PV4, que es alucin sin aislamiento, sí vas a tener un sauna, dependiendo nuevamente de la ubicación del proyecto, porque es distinto tener una nave de PV4 acá en Lima, o la misma nave, las mismas características en Piura o en Tumbes, una cosa completamente distinta en temas de temperatura. Sé que la temperatura del acero, por ejemplo, al mediodía en Arequipa puede llegar a los 75 grados, 70 grados, 80. Depende bastante nuevamente de la ubicación del proyecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Johan. Dice, la pintura PDVF, ¿qué tiempo de duración en la aplicación tiene en el lugar Pachacamac, Lima? El tiempo de duración es relativo. Como les mencioné, no es que con la pintura poliéster te dura 5 años y con la pintura PVDF o plastisol te dura 10 años. No va por ahí. Va más a, primero, qué tipo de panel es, qué pendiente tiene el techo,
cómo se hizo la instalación, si se trabajó con las condiciones recomendadas, porque por ejemplo, si un panel, un proyecto requiere una pintura especial, no solo es la pintura especial, son sellos que tienen que ir como complemento de la instalación, son tornillos no zincados, sino de repente con un recubrimiento cerámico tipo Ruspert. Los cortes de los paneles tienen que hacerse con una sierra caladora, o no con un esmeril, no con una moladora. Entonces son varios componentes, varios detalles que se tienen que evaluar en conjunto, además del proceso del procedimiento de mantenimiento. No te podría decir te dura 10 años y el otro 5, no. Es un análisis un poco más complejo. Perfecto. Ok, bueno, a los invitados, si tienen alguna consulta adicional, pueden escribirlo ahora en el chat para que Wendy los pueda responder. De lo contrario, también en pantalla están sus datos personales, su correo y su número para que puedan escribir y hacer unas consultas de manera ya más privada entre ustedes. Cotizaciones también si tienen alguna duda, ¿sí? De igual manera, informarles que la presentación y la grabación de este foro será enviado a los correos que colocaron al momento de la inscripción, ¿sí? Bueno, al parecer no hay más preguntas, Wendy. Muchas gracias por tu exposición. No sé si tienes algún comentario final para poder cerrar el foro. Básicamente es agradecerles por el tiempo, que nos han seguido. Ya saben, nosotros damos un soporte técnico más allá de buscar una venta en concreto de manera rápida e inmediata. Lo que buscamos es mostrar al mercado las soluciones y las opciones que manejamos como empresa. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias a todos y gracias por participar en este foro virtual. Buenas tardes. Gracias, Wendy. Chao.